Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a leer un cuento de nuestro libro de antologías de Talentosos 3, ¿sí? Vamos a leer el cuento de la página 12 que se llama Mi abuelo, el de las manos enormes. Y empieza así. ¿Sabían que el tamaño del puño de una persona es igual al tamaño de su corazón? Bueno, mi abuelo tiene las manos grandes, pero no grandes como las manos de los adultos o la de los gigantes. Las manos de mi abuelo son enormes, tan enormes que si tuviera que describirlas con palabras, serían así de grandes, o más, muchísimo más. Si no me creen, pregunten a cualquiera de los que viven en mi pueblo. Seguro que les cuentan alguna historia divertida con manos gigantescas como protagonistas. O pregúntenme a mí mejor, que ya estoy acá y es más fácil. ¿Quieren que les cuente una historia sobre las manos de mi abuelo? Tengo miles, porque mi abuelo tiene las manos enormes. ¿Les dije? Hace más o menos 5 noches, la luna se cayó adentro del arroyo que está en la entrada de mi pueblo. No sé cómo sucedió, ni si estas cosas son normales en todos los pueblos del mundo, pero así es como pasó acá y así es como se lo cuento. Lo primero fue averiguar si la luna estaba bien o si se había hecho algún chichón después de semejante porrazo. Para eso, llamaron al médico del pueblo, que mientras todos se quedaron reunidos en la orilla sin decir ni mu, excepto una vaca, que sí dijo mu, pero bajito. La examinó minuciosamente con rostro de médico que sabe mucho. Al final, y absolutamente empapado, todo hay que decirlo, dictaminó: la luna del fondo del arroyo goza de perfecta salud. Luego de decir eso, estornudó. Y luego de estornudar, se metió en la cama por varios días sin decir ni pío, que fue exactamente lo que le dijo un pajarito que se posó en su ventana todos esos días de reposo, para darle charla y que no se aburriera tanto. Al principio se pensó que la luna iba a salir de su húmeda caída sin ayuda de nadie, pero los días pasaron y ella seguía ahí, pobrecita, en el fondo del arroyo. Era como un espejo blanco y redondo, olvidado bajo el agua, pero mucho más bonito que cualquier espejo que alguien hubiera visto alguna vez. En el tiempo que estuvo bajo el agua, se intentaron muchísimas cosas para sacarla. Un arroyo no es lugar para una luna tan famosa como la nuestra. Ni siquiera hay buenos hoteles, decía la gente por ahí. Ni cines, añadía otro. Por eso, lo primero que se pensó fue pedirles auxilios a las sirenas, para que le ayudaran a salir. Pero como en el arroyo de mi pueblo no hay sirenas, enseguida tuvo que pensarse otra cosa. La vaca, esa que había dicho mu antes y que siempre está pastando por ahí lo más campante, nos explicó que las sirenas habitan nada más que en los arroyos de los libros de cuento. Pero como nadie le entendió una sola palabra, se quedó ahí sin decir ni pío, que fue exactamente lo que le dijo el pajarito, que una vez que ya estuvo sano el médico, se dedicó a cantar en el lomo de la vaca. Otra posibilidad que se nos ocurrió fue la de atar unos violines a la luna y que algunos pajaritos la subieran hasta arriba de todo. Pero fue cuestión de pronunciar esa idea para que todos los pajaritos del pueblo se fueran por unos días quién sabe dónde.
incluido el del lomo de la vaca, que ahora sí no dijo ni pío, que fue exactamente lo que dijo la vaca al saludarlo, porque a esta altura la vaca ya hablaba perfectamente el idioma del pajarito y viceversa. Y así con todo lo que se nos ocurría. Hasta que se nos ocurrió llamar a mi abuelo, porque mi abuelo tiene las manos grandes, pero no grandes como cualquier persona que pueda llegar a tener manos grandes, no. Mi abuelo en realidad tiene las manos grandes, enormes, gigantescas. Si tengo que ser más exacto, por ejemplo, dicen que mi abuelo de joven trabajaba en el ferrocarril y que su labor era nada más ni nada menos la de cambiar de vía las locomotoras. Pero para mí que eso es mentira. Mi abuelo no tiene las manos tan enormes. Mi abuela, por su parte, siempre se queja de no poder ir al teatro con mi abuelo. Y es que si mi abuelo se pone a aplaudir... Pero cuando está tomando mate a la tardecita, bajo la sombra de la parra del patio, mi abuela a veces me cuenta, con los cachetes llenos de cerezas, que las caricias de mi abuelo son 4 o 5 veces más tiernas que la de las manos normales. Y seguro que cuando me cuenta eso, se olvida del teatro y de los aplausos que derrumban paredes. Así que ahora ya saben por qué lo llamaron a mi abuelo para que subiera a la luna tropezada. Solo metió las manos en el agua y como las tiene gigantescas, las juntó en forma de cuenco y colocó a la luna en sus palmas. La sacó del agua y... simplemente la luna subió hasta el cielo, solita y silbando un tango. Así de fácil fue. ¿Qué se esperaban que pasara? ¿Que mi abuelo la llevara volando hasta el campo lleno de estrellas que está ahí arriba? Nah. Mi abuelo tiene las manos enormes, pero todavía no sabe volar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Y qué les pareció el cuento? Estuvo muy lindo, ¿no? A mí me encantó, muy muy lindo. Y más la parte de que la abuela decía que las manos del abuelo hacían muy lindas caricias, ¿sí? Mejores que las de las manos normales. Eso fue muy tierno. Bueno, chicos, una vez que hayan leído el cuento, ¿sí? Lo pueden leer 1 y 2 veces si quieren. Vamos a hacer el punto 2 y el punto 3, ¿sí? De las fotocopias. Primero tienen que inventar y escribir 5 preguntas que se puedan responder con el cuento, ¿sí? 5 preguntas las que ustedes quieran. ¿Se acuerdan, no? Que tienen que tener los signos de interrogación. Todas las preguntas. El signo que abre la pregunta y el signo que cierra la pregunta, ¿sí? Van a inventar las preguntas que quieran que se puedan responder con el cuento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo eran las manos del abuelo? La respuesta es gigantescas. Las manos del abuelo eran gigantescas, ¿sí? Bueno, esa puede ser una opción. Ustedes tienen que inventar el resto de preguntas, ¿sí? Y después tienen que inventar y escribir 5 exclamaciones sobre el cuento. ¿Se acuerdan que las oraciones exclamativas eran las que transmiten emoción? Así que tienen que inventar 5 ustedes acerca del cuento, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Es súper fácil. Si no se acuerdan lo de las oraciones, pueden volver a ver el video del día lunes que trabajamos sobre los signos de exclamación y de interrogación.
¿sí? Y bueno, cualquier cosita me pueden preguntar, pero es muy, muy fácil. Leen el cuento, ¿sí? Y después tienen que inventar 5 preguntas que se puedan responder con el cuento y las tienen que responder. Y después 5 exclamaciones sobre el cuento, ¿sí? Lo que ustedes quieran, tienen que inventar. 5 de cada una. Bueno, chicos, espero que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Y que lo disfruten. Descansen. Nos vemos el lunes.